Vamos a conversar ahora con el doctor Pedro Ferradas, el gerente de proyectos de soluciones prácticas. Es investigador en temas sobre gestión de riesgo en el Perú. Acaba de publicar un libro, La memoria es también porvenir, historia mundial de los desastres. Dios mío, no es un tema muy entusiasmante, pero sí, por supuesto, tiene que darnos lecciones de toda índole. A pesar de que en el año 2011 se promulgó la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en el reemplazo del Sistema de Defensa Civil, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, se ha avanzado bastante en lo que es la normativa, la legislación, la inversión pública. Incluso hay todo un programa de incentivos municipales para obras de reducción de riesgo, pero todavía falta mucho, sobre todo en el nivel local, municipal, y en el nivel regional, porque parte de estas obras no necesariamente se han hecho de la mejor manera. Y tampoco. ¿Cuáles serían, denos unos ejemplos, en fin, de soluciones prácticas? ¿Perdón? Algunos ejemplos de disminuir o intentar amenguar los riesgos. Por ejemplo, estábamos hace unos días en Piura trabajando en un evento con los alcaldes, y ahí se había logrado reubicar parte de la población de las zonas de más alto riesgo a unas zonas más seguras, lo cual es... O sea, trasladarla... Sí, hay un programa, hay una nueva norma. ¿De cuántas personas? En este caso eran alrededor de 400 familias. Pero, 400 familias. Sí. Y hay varias experiencias que se van desarrollando, pero no logran concluirse. Por ejemplo, en este caso los alcaldes reclamaban porque todo el proceso de legalización de todo lo que es el tema de normalización legal para que puedan acceder a títulos de propiedad, para que puedan tener créditos y parte de un bono que tiene el gobierno para mejorar también la seguridad física, no podían tenerlo si es que no se legalizaba, no se formalizaba todo lo que se llama saneamiento físico legal. Porque se supone que todo esto, pues en realidad tiene que tener un trámite más o menos rápido, sí, relativamente. Sí, lamentablemente. Sin tanta tramitología. Sí, lamentablemente ahí estamos fallando, porque el saneamiento físico legal es una historia muy larga. A veces puede durar 6 meses, 1 año, 2 años, y la gente está a veces desesperada por esto. Pero ese no es el principal problema. El principal problema es cómo podemos frenar las invasiones a zonas de altísimo riesgo que están ocurriendo en estos días de forma mayor. El 50% de las casas nuevas son obras informales. A tomar conciencia en la construcción de las viviendas, ya que hoy se celebra justamente el Día Nacional de la Reflexión sobre los desastres naturales. Y vamos a estar ahora en comunicación también con el sismólogo Hernando Tavera, sí, director de sismología del Instituto Geofísico del Perú, a propósito de esta noticia que por supuesto es absolutamente alarmante y además nos encuentra desprotegidos. La gran mayoría de viviendas ha sido construida sin planos y sin la participación de profesionales. Señor Hernando Tavera, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos conversando precisamente sobre prevención de desastres, y estos datos son verdaderamente desoladores, porque al final de cuentas estamos simplemente en los resultados de falta de una política de supervisión, de vigilancia y de asistencia a poblaciones que tienen muy bajos recursos. Bueno, voy a empezar corrigiéndole lo que usted acaba de mencionar, desastres naturales. Los desastres no son naturales. El peligro es natural y, tal como usted ha recalcado, el desastre está en manos de la población, que son los que no trabajan hoy en día en lo que representa prepararse estructuralmente, personalmente, capacitación, educación ante estos peligros que siempre son parte de nuestra naturaleza. Lamentablemente creo que nosotros como peruanos, a través de nuestra historia, hemos ido aprendiendo un poco con los sucesos, algo así como con el castigo aprendemos, ¿no? Pero también somos una sociedad que olvidamos muy rápido, somos muy amnésicos. Ocurrió un terremoto hace poco y ya lo hemos olvidado,
¿no? También nos preocupamos del siguiente que va a ocurrir y hemos olvidado cómo nos dejó el antiguo terremoto o en qué escenario pudimos enfrentar al antiguo terremoto, ¿no? Claro, pero yo creo que hay mucho que hacer en lo que se llama reflexión y prevención. De convencimiento y de asistencia, pero el tema sigue siendo la limitación económica, la necesidad de tener viviendas o, en fin, instalarse en cualquier punto del país y no tener todos los medios suficientes, ni tener una asistencia técnica suficiente. Bueno, entonces hay una responsabilidad bastante grande por parte del gobierno, ¿no? Y principalmente las autoridades locales, que pienso que lo mínimo que deberían de tener es un mapa de uso de suelos para poder ya regionalizar las áreas que son de riesgo, las áreas que son de expansión futura de las ciudades, las poblaciones, ¿no? Con documentos en mano y con una buena gestión se podría comenzar a trabajar. A ver, vamos a escuchar al doctor Pedro Ferradas, justamente, que trabaja en proyectos de soluciones prácticas. Genial. Bueno, ¿qué nos puede agregar a esto? Es una cosa entre la necesidad y, desgraciadamente, el hecho de que no estamos como país teniendo una política de preservación de recursos humanos y de construcciones y de seguridad. Sí, yo señalaría dos datos que me parecen muy importantes, ¿no? El gran porcentaje de créditos para vivienda no llega al sector D y E. Ese es mínimo el acceso a créditos o apoyo incluso para obras de vivienda, ¿no? Ese es un primer dato que creo que hay que ver cómo se puede llegar a los... La historia es mucho más complicada. Sí, nosotros desde 1950 en adelante hemos admitido que la gente invada terrenos y construya a como dé lugar. O sea, no es un fenómeno de hoy día, es un fenómeno que se ha ido acrecentando al punto tal que después esos que fueron barriadas, hoy día son distritos, y distritos que tienen un desarrollo excepcional. Todo eso a espaldas de la oficialidad, de lo oficial, de la política gubernamental, de las promesas de los candidatos. Sí, yo diría peor aún, yo insistía en esta idea de que en este momento hay invasiones que no están siendo contenidas, o sea, hay como parte de la campaña electoral vemos que hay... No solo de la campaña electoral. Todo el tiempo, pero ahora particularmente vemos problemas de este tipo. Están siendo promovidas por algunos. Sí, lamentablemente es así. Y entonces creo que es importante revisar esto, y hay un cambio en este tema de las invasiones. Hace 20 o 30 años las invasiones de alguna manera respondían a los problemas, a las expectativas de la población más pobre, digamos, como único medio. Pero en este momento los niveles de corrupción que hay detrás de las invasiones, los grupos, empresas fantasmas, funcionarios coludidos, etcétera, hay un nivel de corrupción inmenso a este nivel, en este aspecto, que preocupa muchísimo, ¿no? Y hoy día no es lo mismo que hace 20 o 30 años en ese ¿Qué cosa tiene que hacer el sector privado, por un lado, y qué tiene que hacer el Estado frente a esta situación? Bueno, definitivamente hay varios problemas, ¿no? Ahora hay todo un programa, una ley de reasentamiento, pero siempre se va a las viviendas que ya están consolidadas. Por ejemplo, el Huayco Chosica hace que ahora se tenga el programa de reasentamiento en las quebradas de Chosica que fueron afectadas por el Huayco. Pero en el mismo Chosica hay asentamientos recientes que hay 5.000, 7.000, 8.000 pobladores que de reciente ocupación están metidos en el cauce, y los mismos pobladores están pidiendo que les digan que los orienten para normalizar su situación. Y parte de la normalización de su situación es la oportunidad de que le digan que no ocupen el cauce en tal nivel. Pero eso no se está haciendo. No hay una respuesta a lo que es la ocupación inmediata. Es que ese no se hace lo que se está hablando, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los responsables? ¿No? Estamos en abstracción. La fatalidad, las invasiones, nadie responde nada. Sí. Eso es lo que verdaderamente alarma, y vamos a escuchar al sismólogo Hernando Tavera también. Don Hernando, a ver, ¿cuáles son sus reacciones frente a esta conversación de por sí alarmada y alarmante? Bueno, yo creo que estamos discutiendo sobre algo que es básico, ¿no? Falta una real gestión de riesgo, o una política realmente orientada a lo que representa la gestión al 100%, ¿no?
no pequeñas acciones o pequeñas actividades que tiendan a llegar a eso, sino desarrollar realmente una política de gestión. Lamentablemente muchas de nuestras autoridades carecen del conocimiento básico de lo que representa hacer gestión, y he sobrevivido en las continuas visitas que he hecho a las ciudades del interior del país, ¿no? Hay desconocimiento completo de lo que representa esta palabra que parece solucionarnos los problemas, ¿no? Una correcta gestión en el caso de los desastres o en el caso de los peligros, pues nos va a dar como resultado quizás un futuro mejor para nuestras ciudades, ¿no? Y eso Señor Tavera, por favor, nos ha dicho usted que no hay un mapa de nuestro territorio que defina las zonas de riesgo. Es decir, no tenemos el ABC. Usted está criticando la mala gestión, correctamente, probablemente, pero es mucho peor oír de una autoridad pública como usted que carecemos de un mapa de las zonas de riesgo de nuestro territorio. Lo que estoy diciendo es de que toda ciudad, toda alcaldía, todo gobierno regional debería de disponer de un mapa de uso de suelos, claro, como se hace en cualquier otro país. Ya, el mapa de uso de suelos nos va a permitir identificar qué suelos son aptos para construir, son aptos para parques públicos, son aptos para zonas de expansión urbana, etcétera. Y este mapa debe regir de alguna manera el crecimiento de las ciudades, el desarrollo de las ciudades, de los poblados, de las localidades. Es eso lo que no se cuenta en muchas de nuestras ciudades, ¿no? Es lo que estoy tratando de incidir. Y ahí la pregunta es, no solo no se cuenta, porque lo que usted está hablando es de un plan urbano, de crecimiento de ciudades que no hay ni en las pequeñas ni en las grandes, no la hay en Lima, no hay en las ciudades más pequeñas del interior del país. ¿Qué hacemos? ¿Se lo dejamos a las autoridades regionales y locales otra vez? ¿O ya es hora de que alguien tome riendas en el asunto y que esto no se convierta en una opción, sino en una obligación? Mire, como parte del instituto, por ejemplo, desde hace 4 años recibimos importante fondo del Ministerio de Economía y Finanzas para desarrollar los estudios de zonificación de suelos en ciudades, en localidades que están ubicadas en las zonas reconocidas de alto riesgo por sismo. Hemos venido trabajando estos 4 años, hemos ido entregando los documentos técnicos que les dice a las autoridades la calidad de sus suelos, los tipos de sus suelos, los peligros que tienen en su entorno, ¿no? Y siempre estamos con la esperanza, con la fe de que la autoridad local utilice este documento en su gestión de riesgo. Lamentablemente no lo hacen, o en todo caso no todos lo hacen, ¿no? Tienen información, la que proporcionamos nosotros como IGP, la de INGEMET, la de INDECI, la de SNPRED, todos proporcionamos documentos técnicos que le permiten a la autoridad local avalar cualquier tipo de decisión que pueda tomar para una correcta gestión. Y es esto lo que no se está haciendo, ¿no? Por eso es lo que yo le menciono, hay mucho desconocimiento de lo que representa la gestión de nuestras autoridades. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Hernando Tavera, sismólogo, director de sismología del Instituto Geofísica del Perú. Don Pedro Ferradas, ¿qué cosas son proyectos de soluciones prácticas? Bueno, nosotros trabajamos en programas digamos, con las poblaciones mismas y con los gobiernos locales. Por ejemplo, en Apurímac se ha logrado hacer un plan regional de gestión de riesgo y de adaptación al cambio climático, y hemos colaborado, asesorado al gobierno. Lo suyo es una empresa. ¿Cómo? No, es un organismo de cooperación internacional. ¿Ya? Lo mismo hemos hecho... ¿La Unión Europea? Sí, así es, de origen británico. Lo mismo hemos hecho en el caso de Lima Metropolitana, hemos contribuido a el diseño hace algunos años de la Estrategia Metropolitana de Gestión de Riesgo. ¿Todos los distritos 43? No, lamentablemente no funciona así. O sea, se ha trabajado con alrededor de 26 distritos en un momento, pero no con la totalidad. Y en esta actual gestión se ha vuelto a reactivar esta Estrategia Metropolitana de Gestión de Riesgo. Y ese trabajo de gestión consiste también en poder dar alguna disponibilidad económica. Así es. Bueno, en el caso nuestro no directamente, salvo el caso de un terremoto. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto en Pisca, tuvimos un programa en Pisco en el cual se construyeron con otras instituciones más de 1.200 viviendas para los sectores más pobres y con tecnología apropiada, que ese es un tema importantísimo. Cuando se habla de, digamos, construcción informal,
hay que señalar que es casi el 70% de la población que ha autoconstruido en el país. Y entonces el trabajar para que se reconstruya y se construya con técnicas más apropiadas es la forma más lógica de hacer las cosas. No podemos normar para el 20 y tantos % de la población, que son los únicos que construyen formalmente. Entonces, o prohibimos la construcción formal, lo cual es imposible, ya lo reconocían ayer todos los expertos que estuvimos en Huaraz, ¿no? en el conmemorando los 46 años de las 70.000 víctimas. Así es. Y entonces una de las cosas que se veía muy claramente es que hay que trabajar en la autoconstrucción. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Donde también habla, por supuesto, de responsabilidad, de negociados y tal. Pero aquí estamos siempre frente a dos cosas. Es decir, el principismo teórico, el hecho es que la ciencia no se esfuerza en llegar a las poblaciones están absolutamente necesitadas y son ellas las que tienen que gerenciar primero frente a la inmediatez la casa de Totora, por así decirlo, ¿no? Y luego van avanzando. Si uno mirara lo que fue, yo estuve presente en la invasión que dio lugar a toda la zona alrededor de la Universidad de Ingeniería, ¿no? Toda esa zona era absolutamente pobrísima. Era efectivamente una invasión así, con esteras. Hoy día es un distrito. Hoy día es un distrito con edificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién ha hecho eso? El poblador. El poblador que se le dice, tú no sabes, eres un ignorante, te instalas donde no debes instalarte. Claro, no tengo dónde instalarme, tengo que instalarme allí. Pero lo que sí podría tener es una asistencia, una ayuda, una facilidad crediticia que el Estado no ha hecho jamás. Las inversiones de los distritos más importantes y grandes de Lima han sido hechos por el individuo, por el miembro de la sociedad, no por el Estado. Así es. Yo, para ser honesto, en los últimos meses se ha creado en el Ministerio de Vivienda un programa de bonos para mejorar las viviendas, o sea, darle mayor seguridad a las viviendas pobres, un bono que se le provee a la población. Pero lo que falta es la difusión y explicitar el mecanismo por el cual se puede acceder a esto. Tenemos un problema muy grande de calidad de las construcciones también, pero definitivamente la autoconstrucción ha sido la manera como se ha hecho la ciudad y no puede desconocerse eso. Entonces, como usted bien dice, es indispensable contar con asistencia técnica y recursos financieros para mejorar la calidad de las viviendas que están en proceso de construcción y aquellas que ya están envejeciéndose y que en algunos casos se pueden venir abajo también. Hay casos extremos, ¿no? También que definitivamente ameritan una intervención y yo recuerdo... ¿Cuáles son esos casos extremos? Me estoy refiriendo al cercado de Lima y a la zona de Barrios Altos, Rima. Un congresista del gobierno anterior, o sea, se acercó, me recuerdo que está en una comisión que veía este tema y nos advertía que existía un proyecto de ley para poder intervenir las patrimonios, digamos las instalaciones, las edificaciones de patrimonio que se caen, ¿no? Y estos se han convertido en muchos casos en tugurios y ven ahí poblaciones en donde se caen a pedazos esas casas o esas edificaciones y no se puede intervenir. Y entonces después hay una norma que no se ha dado y es que los municipios podrían tener una intervención más directa en el tema de vivienda y no hay una norma que facilite esto. O sea, el funcionario municipal no puede, o el alcalde no puede apoyar, digamos, a privados, en este caso, por más pobres que sean, en lo que es construcción. Y esto tiene que cambiar de alguna manera. Hay mecanismos que se pueden hacer, hay unas experiencias que se vienen desarrollando por varias instituciones, por las cuales se reemplazan las tuberías de agua, los cables eléctricos se mejoran
porque son potencialmente aquellos que deterioran más las viviendas, los tugurios, y aquellos que de otro lado producen los incendios y en caso de un terremoto peor, ¿no? Entonces hay varios de estos aspectos que tienen que ser corregidos. Y el otro tema similar es el de las laderas. O sea, tenemos una norma que habla de que se autoriza construir hasta una determinada pendiente o gradiente, pero más o menos el 70% de las viviendas de laderas superaron hace rato esa norma. Y entonces, frente a esto simplemente se ignora la realidad, sí, pues, y hay que tomar medidas, ¿no? Existen lugares donde se construyen en laderas, pero se tiene que reforzar las viviendas. No se puede seguir construyendo con pircas, o sea, con muros de piedra sin cimentación y encima las viviendas que se van a caer en el primer temblor, ¿no? En la larga lista que hacemos todos los días de aquello que no tocan los candidatos, justamente esto tampoco. Este es un tema ausente. Así. Y que debería ser central, ¿no es cierto? Sí, a mí me angustia, nosotros debatimos con la mesa de concertación, nos apoyaron mucho, o sea, trabajamos mucho en la formulación de la ley que creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y entonces lo que señala el sistema, los estudios previos que se hicieron, es que si al 2021 no se implementan estas políticas de gestión de riesgo de forma realmente responsable, se va a incrementar en 3 millones el número de personas en situación de alto riesgo en el país. Terrible. Y entonces debe ser y de hecho hay la ley, el Acuerdo Nacional número 32 hace referencia a esto como política de Estado. No lo vemos en ningún candidato. En el debate, ojalá que... En el debate, ¿qué debate ya? Que ya no entre en debate, pero sí en la acción, porque los candidatos... En la acción, ojalá. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando. Pedro Ferradas. Muchas gracias. Vamos a leer su libro con mucha atención. La memoria es también por venir. Historia mundial de los desastres. No debe ser muy entusiasmante, pero sí aleccionadora. Muchas gracias. 9:49, vamos a hacer una pausa.